Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Dando cumplimiento a una medida judicial dentro del proceso de justicia y paz, se realizó una jornada de atención y notificación en el municipio de Ciénaga, Magdalena, a víctimas de grupos paramilitares, quienes fueron notificadas de la indemnización judicial por cerca de 8.000 millones de pesos. Fueron más de 7.000 millones de pesos los entregados en este municipio de Magdalena en un acto que estuvo encabezado por Ramón Rodríguez, director general de la Unidad para las Víctimas. ¿Qué buscamos con estos recursos? Beneficiar a estas familias que fueron afectadas del conflicto, pero adicional a eso, también darles la orientación para que hagan buen uso de estos recursos. En total, 295 víctimas del conflicto residentes en Ciénaga recibieron su indemnización en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Me siento muy agradecido del gobierno colombiano que sí cumplió, la unidad de víctimas, la fiscalía, todos los que trabajaron con nosotros, que ayudaron. Me siento contento de verdad que me siento muy contento. Gracias por todo. Durante la entrega, las víctimas del conflicto recibieron orientación y asesoría para la inversión adecuada de los recursos. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó del plenario de la Mesa Nacional de Víctimas realizado en la ciudad de Valledupar. Durante el encuentro se buscaron alternativas para fortalecer la articulación y brindar soluciones a las necesidades de las víctimas en el departamento del Cesar. Con la participación de 90 delegados de víctimas del país, se realizó en Valledupar el plenario de la Mesa Nacional de Víctimas. Estaremos trabajando en conjunto con la Comisión de Seguimiento del Congreso de la República lo que tiene que ver con la prórroga de la Ley 1448. Durante la sesión en la que también participaron las mesas de víctimas de Valledupar y el Cesar, el director de la Unidad para las Víctimas reiteró la importancia de sumar esfuerzos para lograr resultados a favor de los sobrevivientes del conflicto. Estamos en el proceso de acompañamiento para poderle hacer seguimiento y revisando las nuevas dinámicas del conflicto, donde están apareciendo unos grupos, otros desaparecen. Temas como la prórroga de la ley de víctimas, los criterios de priorización para la indemnización y el protocolo de participación fueron motivo de diálogo y debate durante el encuentro. En un acto de desagravio realizado en la ciudad de Valledupar, víctimas del pueblo cancuamo escucharon la petición de perdón del exparamilitar Randis Julio Torres Maestre por violaciones a los derechos humanos a esta comunidad, cuando este militaba en el extinto Frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Sé el inmenso daño que les he causado. Sé que pedirles perdón no basta. Eso nace de cada cual del corazón. Con estas palabras, Randis Julio Torres Maestre, desmovilizado del bloque norte del Frente Mártires del Cesar, le pidió perdón al pueblo cancuamo por los hechos violentos cometidos contra su propia comunidad durante un acto de desagravio que coordinó la Unidad para las Víctimas. Sí le doy el perdón al señor Randis Julio Torres y sé que su familia no tuvo la culpa. El acto de desagravio, que contó con la presencia de familiares de las víctimas, se desarrolló en Atanques, en el norte de Valledupar. La Unidad para las Víctimas realizó la entrega de 2 kits de albergues en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. La medida busca fortalecer la capacidad de atención frente a emergencias humanitarias. Buscando coordinar una atención integral y diferencial a las comunidades víctimas del conflicto armado, se le entregó al gobierno municipal de Santander de Quilichao 2 kits de albergue que le permitirán a este territorio responder ante cualquier tipo de emergencia humanitaria masiva. Hemos venido fortaleciendo algunas entidades municipales en torno a los esquemas de protección y prevención ante cualquier situación de emergencia presentada. Estos implementos quedarán en custodia de la administración municipal y podrán ser utilizados solo en caso de emergencia humanitaria para la población víctima, favoreciendo alrededor de 200 personas. Eternamente agradecido en nombre de la mesa y de las víctimas a la unidad, ¿no?, por su buena gestión. De esta manera se fortalece el aporte desde el Gobierno Nacional en la atención y reparación integral de las víctimas en todo el país. En una reunión entre el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y el director nacional de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo González, decidieron intercambiar información y articular procesos para atender mejor a quienes son a la vez víctimas de desastres naturales y del conflicto armado, y a los colombianos que además de esto, migraron desde Venezuela a Colombia junto con sus familias. Hacer un taller
sobre todo el proyecto Esfera, cómo son los procesos de atención entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la Unidad para las Víctimas, para poder encontrar esos puntos de articulación y poderle brindar la mejor atención a las víctimas, tanto de la violencia como de desastres naturales. En el Departamento del Atlántico, 134 víctimas fueron convocadas por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para ser indemnizadas en el Centro Regional de Atención en el municipio de Soledad, en una jornada especial de atención y orientación, igualmente de acercamiento a la oferta del Estado con enfoque diferencial. Esta semana, otras 134 víctimas de desplazamiento, homicidio, desaparición forzada y delitos contra la libertad e integridad sexual recibieron su carta de indemnización administrativa y en algunos casos judicial ordenada por jueces de justicia y paz. Bueno, con los recursos que voy a recibir, pienso invertir en un lote para hacer una casita e invertir en mi negocio de artesanía y bisutería en fortalecimiento. El director territorial de la Unidad en Atlántico, Alfredo Palencia, explicó a los asistentes sobre este proceso de enfoque diferencial y destacó los recursos que se han invertido en el departamento para reparar a las víctimas. La unidad de víctimas viene cumpliendo con el tema de la indemnización en las proporciones que el presupuesto lo permite. La reparación a víctimas del conflicto en el departamento de Atlántico supera los 127.000 millones de pesos por concepto de indemnizaciones. En el informativo para las víctimas también es noticia la siguiente información. Cerca de 100 víctimas recibieron orientación en los procesos que tienen con la entidad durante la tercera Feria de Servicios y Jornada de Atención para colombianos en México. El encuentro contó con la participación del director de reparación, Enrique Ardila. Me ha parecido muy interesante porque nos han podido solucionar todas nuestras dudas, aclarar muchas inquietudes también que teníamos al respecto con nuestro caso de indemnización y las ayudas humanitarias. La construcción de paz con los menores y adolescentes víctimas del conflicto armado colombiano avanza satisfactoriamente en los departamentos de Valle, Chocó y Nariño a través de la estrategia Liderando por la Paz, que es apoyada por la Unidad para las Víctimas, el Gobierno de Canadá y la Fundación Plan. El programa Liderando por la Paz busca movilizar a la comunidad y al país en torno a los derechos de 150.000 niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado en el Pacífico colombiano. Este es un proyecto que lo que busca es que en los municipios de Tumaco, Quibdó y Buenaventura, los jóvenes, niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado puedan efectivamente garantizar sus derechos. De acuerdo con los voceros de Cooperación Internacional, la iniciativa incide positivamente en las poblaciones de menores de una amplia región de Colombia. Y estamos muy contentos de ver cómo se ha consolidado esta articulación entre Fundación Plan y Colombia con la unidad de víctimas. El trabajo va avanzando de manera significativa. En 2 años podemos observar grandes resultados que están incidiendo directamente en las víctimas del conflicto armado. Un grupo de sobrevivientes de desplazamiento de Turbo, Antioquia, se constituyó como asociación gracias a un proyecto productivo llamado Miel del Bosque, que les permitió pasar de lo amargo del conflicto armado a lo dulce de la miel que produce. Norelia Rodríguez y Julio Echeverry llevan 27 años de casados. Juntos han conformado un hogar y son ejemplo de superación y amor por la naturaleza. Esta pareja de esposos fue víctima por desplazamiento forzado en Turbo, Antioquia. Ellos lograron superar las adversidades y desde hace 13 años comenzaron un sueño llamado Miel del Bosque. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto que convive con el medio ambiente. Sus logros han traspasado fronteras y su tenacidad se ve reflejada en reconocimientos como el otorgado por el Instituto Americano de Cultura de México, que destacó su labor como líder de excelencia. Nos sentimos muy contentas por haber recibido como este reconocimiento después de tantos años, más de 20 años, digamos, ejerciendo como liderazgo dentro de nuestras comunidades. Esta pareja combina sus labores del hogar con el trabajo en el sujeto de reparación colectiva, el 3, y espera seguir haciendo de Miel del Bosque un producto de excelencia y de exportación. Hasta que el informativo V Noticias. La próxima semana los esperamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.